Discutiremos un caso clínico que fue presentado hace varias semanas en la conferencia de casos clínicos del Hospital General de Massachusetts. Se trata de un paciente de 39 años de edad con antecedentes patológicos personales de osteoartrosis de rodilla que acudió por fiebre con escalofríos, cefalea difusa y fatiga de 4 días de evolución, cuya causa aparente fue un viaje durante 2 semanas a Tanzania, donde participó en un safari. Él reportó que había recibido picaduras de mosquitos en los primeros días y había comido camarones y langostas cocinadas y una pequeña cantidad de atún crudo. Desde el segundo día hasta el último día del viaje, se desarrollaron náusea, vómito y diarrea no sanguinolenta. En el último día del viaje, el paciente tuvo fatiga y somnolencia. En la noche después de su regreso, el paciente tuvo fiebre de hasta 38.3 grados centígrados, acompañada de cefalea difusa, escalofríos y dolor lumbar, por lo que acudió a un centro de salud. Los tests de ácido nucleico de influenza A, influenza B y SARS-CoV-2 fueron negativos. Allí prescribieron prednisona oral para la cefalea y dieron de alta al paciente. 4 días después del regreso de su viaje, él se presentó en el hospital, donde indicó que había presentado fiebres recurrentes y visión borrosa, a pesar del uso de paracetamol, ibuprofeno y prednisona. Reportó debilidad y anorexia, náusea con diarrea, pero sin vómito. Notó una reducción de su volumen urinario y que su orina se había tornado más oscura. El paciente no reportó picaduras de garrapata antes o durante el viaje a Tanzania. La revisión de sistemas fue negativa para síntomas respiratorios, mialgias, fotofobia, dolor articular, dolor abdominal. Esta es la ubicación geográfica del país que el paciente visitó. Tanzania es un país ubicado en el África Oriental, la costa del África Oriental que lidera con el Océano Índico. Su temperatura fue de 38.9 grados centígrados, el pulso 96 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 18 por minuto, la tensión arterial de 113/62, el peso de 104.3 kilos con un índice de masa corporal de 30.3 kilogramos por metro cuadrado. La saturación de oxígeno fue de 96% con FiO2 de 0.21, es decir, al aire ambiente, y se presentó el paciente con ictericia escleral leve. Estos son los resultados de sus estudios de laboratorio. Vemos claramente la presencia de una neutrofilia con leucocitos normales, la presencia de un contagio plaquetario bajo, una trombocitopenia de 24.000 por milímetro cúbico. También se observa un nivel de creatinina de 1.64, es decir, la presencia de una falla renal. Las enzimas hepáticas están altas, 119 la alanina aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa apuntó en 137, aumento de los niveles de bilirrubina a expensas de la directa e indirecta, es decir, una hiperbilirrubinemia mixta, y un nivel de aptoglobina bajo, de menos de 10. En resumen, paciente con neutrofilia con leucocitos normales, trombocitopenia, falla renal, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia mixta y aptoglobina baja. Se realizaron otros tests de laboratorio. El panel viral respiratorio extendido fue negativo. La serología para enfermedad de Lyme
tanto IgM como IgG fueron negativos. El examen elemental y microscópico de orina, sin embargo, mostró 3 cruces de sangre. Y el electrocardiograma mostró alteraciones inespecíficas de repolarización ventricular. La radiografía estándar de tórax no mostró signos de neumonía ni tampoco de edema pulmonar. Se observan, sin embargo, los leads del electrocardiograma que le hubieron realizado al paciente. En la imagen ecográfica existe una evidencia de esteatosis hepática leve, manifestado por un parénquima hepático ecogénico. Pero este hallazgo es no importante. Realizaremos un diagnóstico diferencial de la sintomatología de este paciente. Se considerará la causa de una enfermedad febril en un hombre de 39 años de edad, previamente saludable, que reside en los Estados Unidos y recientemente viajó a Tanzania por 2 semanas. 2 días antes de que él retornara a casa de este viaje, diarrea no sanguinolenta se desarrolló en el paciente. Él comenzó a tener fiebre, escalofríos, dolor de espalda baja y dolor de cabeza inmediatamente después de retornar a casa. A pesar de estos síntomas y signos, hubo una ausencia de hallazgos en el examen físico. Él no tuvo ninguna lesión de piel obvia, ninguna anormalidad pulmonar, ninguna organomegalia o linfadenopatía. Sin embargo, hubo varias anormalidades de laboratorio importantes que incluyeron trombocitopenia, niveles sanguíneos elevados de aminotransferasas, hiperbilirrubinemia, disfunción renal leve, un nivel de aptoglobina bajo y hematuria de 3 cruces con pocas células rojas notadas en el análisis. Cuando se evalúa a un paciente por causas posibles de fiebre después de un viaje internacional, los clínicos consideran el destino y el tiempo desde el viaje, cualquier factor de riesgo, la constelación y duración de los síntomas y signos, las anormalidades en el examen físico y en el análisis de laboratorio y los hallazgos de imagen si son pertinentes. Una enfermedad febril en un viajero internacional puede estar relacionada al viaje causalmente o solo temporalmente. La enfermedad pudiera ser causada por una enfermedad infecciosa endémica en el sitio del destino, un proceso común, por ejemplo, una infección del tracto urinario, una neumonía o influenza, o una enfermedad no infecciosa. Repito, la enfermedad podría ser causada por una enfermedad infecciosa endémica en la área del destino, un proceso común, como una infección de vías urinarias, una neumonía o una influenza, o una enfermedad no infecciosa. Para construir un diagnóstico diferencial, se considerará 2 hallazgos clínicos centrales del caso de este paciente: la diarrea no sanguinolenta y una enfermedad febril que se manifiesta al final de un viaje de 2 semanas al África subsahariana. El paciente tuvo clínicamente trombocitopenia significativa con contagios diferenciales y totales de células blancas normales, tanto como datos de laboratorio sugestivos de hemólisis que incluyeron un nivel de aptoglobina bajo y hemoglobinuria, hematuria de 3 cruces con escasez de glóbulos rojos en el análisis de orina. El primer diagnóstico diferencial, por tanto, son las causas comunes de diarrea.
Un síndrome de diarrea aguda con fiebre y mialgias puede estar ocasionado por la presencia de salmonela, shigella, campylobacter o especies de Yersinia. Un proceso patológico de diarrea con fiebre podría estar vinculado etiológicamente con la presencia de enterovirus o con norovirus. Sin embargo, el grado y la duración de la fiebre de este paciente podrían ser atípicos para una infección viral. Una infección intestinal con Shigella dysenteriae o Escherichia coli enterohemorrágica puede estar asociada con diarrea sanguinolenta, anemia hemolítica y disfunción renal. Sin embargo, la infección por Shigella dysenteriae es relativamente rara y los pacientes con infección por Escherichia coli enterohemorrágica usualmente tienen fiebre leve o no presentan fiebre. Más aún, este paciente describió su diarrea como no sanguinolenta. El segundo diagnóstico diferencial de este caso es una púrpura trombocitopénica trombótica. Esta entidad debería ser considerada como una causa no infecciosa de fiebre, cefalea, disfunción renal y anemia hemolítica. En este caso, no nos dijeron si esquistocitos, es decir, fragmentos de glóbulos rojos producidos por daño mecánico extrínseco dentro de la circulación, estuvieron presentes al examen del frotis de sangre periférica. Otro diagnóstico diferencial son los síndromes virales. Las infecciones por arbovirus, una causa común de enfermedades febriles asociadas con viaje internacional, incluyen infecciones por virus dengue, por virus chikungunya y por virus Zika, entre otros. La fiebre dengue usualmente se desarrolla en pacientes dentro de unos pocos días después de la picadura de un mosquito y puede manifestarse como una enfermedad febril no específica, con cefalea, dolores corporales, leucopenia, trombocitopenia y niveles de aminotransferasas elevadas. El síndrome de shock por dengue puede conducir a síndrome de leak capilar con hemoconcentración. Muchos pacientes con fiebre dengue tienen un flush de petequias distales al sitio de apretamiento de un torniquete en el brazo, un signo de fragilidad capilar. La anemia hemolítica que presentó este paciente, sin embargo, no es común en pacientes con fiebre dengue y este paciente, además, no tuvo leucopenia, que en cambio es frecuente en la fiebre dengue. Otros síndromes virales son la fiebre Lassa, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica de Congo-Crimea e infecciones por filovirus, entre las cuales pueden citarse la enfermedad por virus del ébola o la enfermedad por el virus de Marburg. Sin embargo, la fiebre Lassa es endémica en el África occidental, no en el África oriental. Tanzania, además, es considerada ser una área en bajo riesgo de transmisión de fiebre amarilla y los Centros para Control y Prevención de la Enfermedad, los CDC, generalmente no recomiendan vacunación para fiebre amarilla para un viaje a Tanzania. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está asociada con la ocurrencia de una picadura de garrapata y es más a menudo reportada en trabajadores agrícolas o en aquellos que trabajan con animales. Casos de enfermedad por el virus del ébola
no han sido reportados en Tanzania. Hubo un estallido de enfermedad por virus de Marburg en Tanzania nororiental en el año 2023, pero ningún caso fue reportado cuando este paciente visitó ese país. Nosotros no somos conocedores de ningún estallido de enfermedades hemorrágicas virales en este destino, y el paciente no reportó viajar a una región afectada por el estallido de enfermedad de virus de Marburg o de participar en actividades asociadas con transmisión de filovirus, incluyendo contacto con humanos o animales infectados. Otro diagnóstico diferencial son las infecciones bacterianas. Un diagnóstico de leptospirosis podría explicar varios de los hallazgos de la presentación de este paciente, incluyendo la enfermedad febril no específica, las elevaciones en los niveles de aminotransferasas hepáticas y en los niveles de bilirrubina, la trombocitopenia y la disfunción renal. Sin embargo, la anemia hemolítica podría ser un hallazgo atípico. Las infecciones rickettsiales, incluyendo el tifus por garrapata africana, causado por Rickettsia africana, puede también causar una enfermedad febril no específica. Sin embargo, un examen dermatológico no mostró anormalidades consistentes con una picadura de garrapata correspondiente, tal como una escara. La fiebre tifoidea es otra causa de una enfermedad febril no específica en viajeros internacionales. Salmonella typhi, que causa fiebre tifoidea, entra al cuerpo a través del sistema intestinal. Sin embargo, la diarrea no es un hallazgo común durante el estadio febril, que usualmente ocurre 1 a 3 semanas después de la ingestión de organismos. Este grado de trombocitopenia de este paciente y la anemia hemolítica podrían no ser típicos hallazgos de fiebre tifoidea. La peste o plaga es una consideración posible, pero este paciente no tuvo ningún bubón ni tampoco hallazgos pulmonares que podrían ser consistentes con este diagnóstico. Tanzania está al sur del cinturón de meningitis africana y ninguna petequia fue reportada en el paciente. Por tanto, la probabilidad de enfermedad meningocócica invasiva es baja. Otro diagnóstico diferencial son las enfermedades parasitarias como la tripanosomiasis, la babesiosis, el paludismo. La tripanosomiasis africana del este puede ocurrir en Tanzania, pero ninguna picadura de la mosquito tsetse fue reportada. Y además, ningún chancro de piel fue notada al examen físico del paciente. La babesiosis puede causar anemia hemolítica y fiebre. El paciente es un residente de New England y él se presentó con una enfermedad febril durante el verano. Si la babesiosis fuera el diagnóstico, podría no estar relacionada a su viaje y se presentaría clínicamente hacia el final de su viaje de 2 semanas. La babesiosis y la tripanosomiasis africana del este pueden ser diagnosticadas por medio de un examen de frotis de sangre periférica. Estas enfermedades no son usualmente o no están usualmente asociadas con diarrea, pero es posible que la diarrea y la enfermedad febril no estén relacionadas y representen 2 procesos distintos. Sin embargo, el diagnóstico más probable para causar una enfermedad febril con hemólisis, hiperbilirubinemia
un contagio de células blancas normal y trombocitopenia que se presentan al final de un viaje de 2 semanas al África del Este en una persona que no recibió quimioprofilaxis podría ser la malaria, específicamente aquella causada por Plasmodium falciparum. 5 especies de parásitos de malaria pueden infectar a los humanos, aunque la mayor parte de viajeros infectados en el África adquieren Plasmodium falciparum. La mayor parte de pacientes infectados con Plasmodium falciparum se presentan con una enfermedad febril no específica, con cefalea, escalofríos y mialgias, síntomas que usualmente se desarrollan dentro de 4 a 12 semanas después de la picadura del mosquito infeccioso. La diarrea puede también ocurrir, tanto como tos o disnea. Este paciente fue evaluado para influenza, COVID-19 y enfermedades por picadura de garrapata, endémicas en New England. La recomendación fue retornar para posterior evaluación de malaria si la evaluación inicial fue negativa y la fiebre persistió. Esto es lo que se le recomendó al paciente en primera instancia. El paciente fue también empíricamente tratado con glucocorticoides por razones no claras. El cuidado de un paciente con fiebre después de un viaje internacional requiere una evaluación meticulosa, que incluye obtener una historia detallada de exposiciones pertinentes, factores epidemiológicos, estado de inmunización y estado de quimioprofilaxis, tanto como ejecutar un examen físico sistemático y completo. La malaria por Plasmodium falciparum puede ser rápidamente fatal. Cuando la malaria es considerada en el diagnóstico diferencial, una evaluación de malaria necesita ser ejecutada rápidamente y la aproximación terapéutica usualmente depende de los resultados del test de laboratorio. El tratamiento con glucocorticoides no fue indicado en este caso cuando fue evaluado el paciente ya en el hospital. Se le sometió al paciente a un test rápido de antígeno para malaria. Un test rápido de antígeno para malaria mostró bandas en las líneas del test 1 y en las líneas del test 2, que podrían indicar una infección por Plasmodium falciparum o una infección con Plasmodium mezclados, incluyendo Plasmodium falciparum y otra especie de Plasmodium. Sin embargo, la tinción Giemsa de una frotis de sangre periférica delgado, como se muestra en el panel B, muestra hallazgos consistentes con Plasmodium falciparum. Hay abundantes formas en anillo intraeritrocitarias que son pequeñas, delgadas y delicadas, con un nivel de parasitemia estimado de 36%. Las células rojas infectadas son normales en tamaño y algunas están múltiplemente infectadas. Formas maduras, incluyendo esquizontes y gametocitos, no son vistos. La caja de la mano derecha en el panel B corresponde al panel C, que muestra una forma en anillo con un aspecto de teléfono de cabeza.
y como que estuvieran aquí estas formas rojas, como si fueran los audífonos. Y acá el alambre que hunde los audífonos. Con dos manchas rosadas de cromatina, estas, unidas por una banda azul delgada de citoplasma. Un hallazgo característico de Plasmodium falciparum. La caja de la mano izquierda, esta, corresponde al panel D, que muestra un trofozoito maduro, productor de pigmento de malaria café áureo, como se muestra acá en la flecha. Estas son un hallazgo presente en todas las especies de Plasmodium, pero ausente en las especies de Babesia. El pilar del tratamiento para pacientes con malaria por Plasmodium falciparum no complicada usualmente involucra la administración de terapia de combinación basada en un producto denominado artemisinin. Comparada con otras opciones, el uso de artemisinina o de derivados de ella está asociado con supervivencia incrementada. Los pacientes que satisfacen los criterios de enfermedad severa son tratados con artesunato intravenosa. Enfermedad severa puede incluir conciencia alterada o coma, anemia severa, definida como un nivel de hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, falla renal aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, shock, acidosis persistente, ictericia en presencia de otros signos de malaria severa, coagulación intravascular diseminada y un nivel de parasitemia de al menos 5%. Es importante notar que si un paciente tiene una infección, sea con Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, el tratamiento necesitará incluir un segundo agente, típicamente pimaquina, que tarjetea la forma en estadio hepático dormida de estas especies de Plasmodium, conocidos como el hipnozoito. Adicionalmente, para incluir al primer agente, que tarjetea en cambio la forma del estadio sanguíneo. Este paciente recibió un diagnóstico de malaria severa por Plasmodium falciparum sobre la base de la presencia de una injuria renal aguda y un nivel de parasitemia de al menos 5%. Cortamente después de que una consulta por enfermedad infecciosa fue obtenida, terapia con artesunato intravenoso fue iniciada. En este punto, el paciente tuvo un nivel de parasitemia estimado de 36%. La carga parasitaria fue monitorizada diariamente con tinción de Giemsia de frotis de sangre gruesa y delgada. Después de 48 horas de terapia, el nivel de parasitemia disminuyó a 0.9% y después de 72 horas de terapia fue menor de 0.1%. Una vez que el paciente estuvo confiablemente comiendo y tomando líquidos y el nivel de parasitemia fue menor de 1% en 4 horas después de la última dosis de artesunato intravenoso, su tratamiento fue transicionado a un curso completo de lumefantrina artemether oral. Su condición permaneció hemodinámicamente estable, sin síntomas respiratorios o del sistema nervioso central progresivos a lo largo del curso de tratamiento, y su injuria renal se hubo resuelto al tiempo de su alta. Este paciente fue aconsejado sobre la prevención de malaria durante viajes futuros.
Los viajeros que visitan áreas con malaria deberían ser aconsejados sobre formas de minimizar su riesgo de exposición. Tales estrategias, implementadas durante el periodo desde el anochecer hasta el amanecer, cuando los mosquitos picadores o transmisores de la malaria son más activos, incluye dormir en cuartos con pantallas o bajo mosquiteros, usar ropa con manga larga y usar repelentes de mosquitos en la piel e insecticidas en la ropa y en los mosquiteros. La quimioprofilaxis es también una herramienta importante para prevenir la malaria en viajeros internacionales. Varios agentes están disponibles, incluyendo atomacona proguanil, doxiciclina, mefloquina, primaquina, tafenoquina y cloroquina. La elección del agente quimioprofiláctico está basada en el riesgo del destino, los patrones de resistencia de los parásitos en el destino, la condición médica del viajero y el costo y conveniencia. Hasta la fecha, recomendaciones específicas de destino están disponibles en los reportes de la CDC. Dado el riesgo potencial de hemólisis retardada posterior al uso de artemisinina, de acuerdo con las recomendaciones de la CDC, este paciente fue programado para soportar chequeos de monitorización de laboratorio seriados a lo largo de varias semanas después del alta. Sus tests de seguimiento revelaron anemia empeorante y hemólisis, con tinciones sanguíneas gruesas y delgadas negativas para malaria. Estos hallazgos son consistentes con hemólisis retardada. Los datos de laboratorio fueron monitorizados estrechamente, pero él no recibió una transfusión de sangre. Se ha hipotetizado que un aclaramiento retardado de células rojas deshuesadas causado por la expulsión de los parásitos de la malaria desencadena los episodios hemolíticos, y los pacientes con un alto nivel de parasitemia están con un riesgo incrementado de hemólisis. Como comentario adicional, señalo que en el Ecuador, hace varias décadas, cuando realizaba la medicatura rural en la provincia de Esmeraldas, el llamado paludismo cerebral, caracterizado por la presencia de alteración del estado de conciencia en el contexto de un cuadro de paludismo complicado, lo tratábamos con la infusión de diclorhidrato de quinina, dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo, administrados en 4 horas, seguidos de una perfusión de glucosa al 5% durante 4 horas. La dosis de mantenimiento se administraba 8 horas después del inicio de la dosis de carga, a razón de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, y había que alternar 4 horas de quinina y 4 horas de glucosa al 5%. Las ampollas de quinina tenían una presentación de 600 miligramos en 2 centímetros cúbicos.